Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repítalo conmigo, pero fuerte. Diga: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Levante sus manos, levante la Biblia, digan conmigo: Señor Jesús, habla mi corazón a través de la palabra. Diga: Señor, mi mente, mi corazón y mis oídos están dispuestos para oír, recibir y aplicar su palabra. Háblanos, Dios, a través de ella, y danos hoy el espíritu detrás de la palabra, para que la palabra nos pueda transformar y podamos vernos en las Escrituras. Amén. Amén. Siéntese, por favor, desocupe sus lindas manos. Den un aplauso fuerte para Dios. Aplauda fuerte para el Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. En la Biblia, amadas hermanas y hermanos, la palabra griega que nosotros encontramos para referirse a la fe es la palabra pistis. Y esta palabra pistis también puede traducirse como fidelidad. Digan conmigo: fidelidad. Digan conmigo: la fe es fidelidad. ¿Qué es la fe? Fidelidad. De Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios. La fe, digan conmigo, es fidelidad. Aquí en Hebreos, todo el capítulo 11, por ejemplo, en el mundo de los deportes, por ejemplo en el béisbol, hay un lugar que se conoce en inglés, no sé si lo estaría pronunciando bien, pero le dicen el Cooperstown, el Salón de la Fama. Ahí están los llamados inmortales del béisbol, personas que fueron muy destacadas en el deporte del béisbol, hicieron grandes números, fueron grandes beisbolistas. 5 años después de ellos estar retirados, ellos son seleccionados y a través de votaciones, por todas sus logros, ellos pasan a ser elegidos y a estar inmortalizados en aquel salón. Solamente los grandes beisbolistas. En hebreo nosotros podemos encontrar el Cooperstown de la fe, el Salón de la Fe, donde encontramos hombres que pudieron resaltar por la fe, la confianza y la fidelidad que ellos manifestaron, expresaron hacia Dios. En el versículo 1 encontramos una definición precisa y puntual referente a la fe. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Digan conmigo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para yo poder entender más este versículo y poder extraer el contexto que el escritor a los hebreos nos deja en este pasaje bíblico, yo fui al diccionario y busqué la definición de certeza y de convicción. Sabiendo la definición de estas dos palabras, estos dos términos, tuve un conocimiento más amplio referente a lo que el escritor nos está definiendo en este pasaje bíblico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces busqué, y la palabra certeza, digan conmigo, es conocimiento seguro y claro. ¿Qué es certeza? Conocimiento seguro. O sea, la fe no solamente es seguridad,
La fe también es conocimiento. Digan conmigo, la fe no es solamente seguridad, la fe también es conocimiento. Pues el conocimiento precede la fe. Sin conocimiento es imposible llegar a la fe. Si no hay conocimiento, repito, es imposible llegar a la fe. En la Biblia, la fe y el conocimiento no están en contradicción, no están desligados. La fe y el conocimiento van de la mano. Por eso la fe, aparte de seguridad, también es conocimiento. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 6, versículo 69, Pedro dijo lo siguiente. Juan 6, 69, Pedro dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro está diciendo acá, nosotros hemos llegado a la fe porque hemos obtenido el conocimiento que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido de Dios, que tú eres el Hijo del Dios viviente. El conocimiento que ellos pudieron obtener los llevó a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 4:42, la mujer samaritana, luego que Jesús le reveló prácticamente toda su vida, esta mujer se encargó de anunciarles a todos sus vecinos referente a Jesús. Y ellos empezaron a creer por lo que ella le decía. Pero en el verso 42 del capítulo 4 de Juan, los vecinos de ella le dicen a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que tú nos dices. Ya no solamente creemos por lo que tú nos estás contando, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, o sea, conocemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora ya no solamente creemos por lo que tú nos cuentas, sino por el conocimiento que ahora tenemos de Él. Creemos por el conocimiento que ahora hemos recibido. Oímos y sabemos, conocemos. Eso es conocer. Y la fe es conocimiento. Pablo dijo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12, segunda de Timoteo 1:12, Pablo dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, o sea, tengo el conocimiento en quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya, yo he creído porque tengo el conocimiento. Entonces levanten su mano y digan conmigo: la fe es conocimiento. ¿Qué es la fe? Conocimiento. La palabra certeza significa conocimiento seguro y claro. Entonces podemos decir que la fe no solamente es seguridad, sino que la fe es conocimiento. Y la palabra siguiente que encontramos en ese versículo es la palabra convicción. La palabra convicción significa convencimiento, idea fuertemente adherido a uno. Entonces podemos decir que aparte de conocimiento, aparte de seguridad, la fe es convencimiento. Entonces cuando tenemos estas dos definiciones de certeza y convicción, podemos leer el pasaje bíblico de la siguiente manera: es pues la fe, el conocimiento seguro y claro de lo que se espera, el convencimiento, idea fuertemente adherida a uno de lo que no se ve. En este caso, Cristo Jesús. No lo vemos, pero estamos convencidos que Él está en nosotros y Él se mueve en medio de nosotros. ¡Aleluya!
¿Cuántos comprenden? Digan amén. En el versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos, ahí descubrimos la importancia que tiene la fe. En el verso 6, el escritor dice: pero sin fe es imposible agradar. Un filósofo en una ocasión dijo: no existe nada imposible. Lo que existen son mentes limitadas. En cierta parte este hombre tuvo razón, pues la Biblia nos enseña que para el que cree todo le es. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es. Aquí hay una verdad: no todos pueden llegar a la fe, pero si logras llegar a la fe, si logras creer, al que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios. Pero escuchen, si no logras creer, lo primero que se torna imposible es agradar a Dios. Repitan conmigo: con la fe todo es posible. Sin la fe todo es imposible. Y lo primero que se torna imposible es agradar a Dios. Por eso el escritor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es preciso, es menester que el que se acerca a Dios crea, tenga el conocimiento, tenga la seguridad y tenga el convencimiento que Él existe y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Gloria a Dios. Hay que tener el conocimiento, la seguridad y el convencimiento. Entonces digan conmigo: sin fe es imposible. O sea, jamás yo voy a poder agradar a Dios si yo no tengo fe. ¿Y por qué no agrado a Dios? Bueno, en Juan capítulo 16, el versículo 8 y 9, mire lo que dice. Juan 16, versículo 8 y 9, Jesús dijo: cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verso 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, que la falta de fe es pecado. Es por eso, amados hermanos, que sin la fe es imposible agradar a Dios, porque estamos en pecado, y el que vive en pecado no puede agradar a Dios. La falta de fe es pecado. Lo dice Jesús, verso 9 del capítulo 16 de Juan. Lo dice: de pecado por cuanto no creen en mí, no tienen fe en mí. Entonces la falta de fe es pecado. Es por eso que sin la fe es imposible agradar a Dios, porque entramos en un estado de pecado, y los que viven en pecado no pueden agradar a Dios. En Romanos también capítulo 14 versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe todo lo que se hace sin fe es pecado. No agrada a Dios. Es por eso que aquí encontramos la importancia, la magnitud de la fe. Sin ella se torna imposible agradar a Dios, porque Dios quiere que el que se acerca a Él tenga el conocimiento, tenga la seguridad clara y tenga el convencimiento que Él es galardonador de todos los que le buscan, de todos los que se acercan a su presencia. Gloria a Dios. Digan conmigo: la fe debe estar en el corazón, abarcando las emociones, el intelecto y la voluntad, cubriendo toda la personalidad de la persona o del ser humano. Debe cubrir toda la personalidad entera: emoción, intelecto, voluntad. La fe debe estar cubriendo toda la persona, todo
nuestro intelecto, todas nuestras emociones y toda nuestra voluntad. Debe estar cubierta, debe estar abrazada, inundada por la fe. Digan conmigo, la fe. Otra vez digan, la fe. En la Biblia nosotros encontramos varios tipos de fe. Uno de los tipos de fe que en la Biblia encontramos es la fe conocida como la fe salvadora. Digan conmigo, la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Es la confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la confianza en el sacrificio que Cristo proveyó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa fe es necesaria para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, fe salvadora. Todo aquel que cree en Jesús, que cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no va a condenación, sino que obtiene vida eterna, vida en Dios que nunca termina, salvación. ¡Aleluya! En el capítulo 1, verso 12 del Evangelio de Juan, también encontramos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen en el sacrificio que Jesús proveyó por nosotros en la cruz del Calvario, a ellos, a esos, Él les dio la autoridad, el permiso, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fe salvadora necesitamos todos para poder alcanzar la salvación. La fe salvadora la necesitamos, es esa confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, es esa confianza en el sacrificio que Él proveyó por nuestros pecados, que es más que suficiente para el perdón de nuestros pecados y para darnos salvación. ¡Aleluya! En Juan capítulo 3, versículo 33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Fe salvadora. En Efesios 2:8 Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Salvos por medio de la fe, un regalo de Dios. Fe salvadora. ¡Aleluya! Digan conmigo, la fe salvadora es la confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Diga, confianza en el sacrificio que Él proveyó por nuestros pecados, que es más que suficiente para nuestro perdón y para nuestra salvación. Vida eterna, vida de Dios que no termina. Pero también en la Biblia encontramos la fe como una de las características del fruto del Espíritu. Lo encontramos en Gálatas capítulo de número 5, versículo 22. Y ahí encontramos que el fruto del Espíritu tiene 9 características. Imagínense, un fruto con 9 sabores. Usted agarra un fruto y cuando usted lo come, le va a saber a mango, le puede saber a papaya, a uva, a fresa, a melón, a piña.
Un fruto con varias características, con varios sabores. Y entre los sabores o entre las características se encuentra la fe, característica del fruto del Espíritu. Y puede crecer en una persona nacida de nuevo y nos permite confiar plenamente en Dios en todas las circunstancias. La fe, como característica del fruto, se desarrolla en el interior de la persona, en el carácter de la persona, y forja, el fruto forja el carácter de Cristo en nosotros. Y es ahí, amados hermanos, que por medio de esa fe característica del fruto del Espíritu, nosotros podemos caminar sobre la palabra, podemos vivir apegados a la palabra. ¡Aleluya! Pablo dijo en Efesios capítulo 3 versículos 16 y 17: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esa es la fe, característica del fruto del Espíritu. Porque esa fe está arraigada en nuestro corazón, forjando nuestro carácter. Porque el Espíritu por dentro forja el carácter de Cristo en nosotros. Y es ahí que tenemos el amor de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la paciencia de Cristo, la benignidad de Cristo, la templanza de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Pero también tenemos la fe de Cristo Jesús desarrollada en nuestro interior, de adentro hacia afuera. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. La fe, como característica del fruto, nos permite, amados hermanos, obtener un nuevo estilo de vida. Ya no vivimos, ya no andamos por vista, sino que ahora todo lo que hacemos, lo hacemos por la fe. Vivimos por la fe, nuevo estilo de vida. ¡Aleluya! En 1 Corintios también, en el capítulo 16 y el versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fe, característica del fruto del Espíritu. Y en Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La fe del Espíritu nos permite a nosotros estar saciados y satisfechos en Cristo Jesús. No tenemos hambre ni sed, porque Él nos sacia, nos satisface por medio de la fe. A su nombre. También encontramos en la Biblia la fe como don del Espíritu, como regalo del Espíritu Santo. Esta es una fe sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunas personas para ser usada en determinadas circunstancias. Mira la diferencia entre la fe como característica del fruto y la fe como don del Espíritu. El fruto o la característica del fruto del Espíritu, esa fe, comienza a forjarse dentro de nosotros. Es de adentro hacia afuera. Digan conmigo: de adentro hacia afuera. La fe como don del Espíritu es distinta, porque es de afuera para adentro. Es la fe de Dios que es plantada en nuestros corazones, y es por eso que en el nombre de Jesús podemos hacer proezas y maravillas. ¡Aleluya! Es la misma fe de Dios plantada en nuestros corazones. Es de afuera hacia adentro, de arriba hacia nosotros. La fe característica del fruto del Espíritu es de adentro hacia afuera. El Espíritu trabaja adentro y adentro para afuera. Pero la fe como don, como regalo, es de arriba, viene de Dios
es la misma fe de Dios que es plantada en nosotros. Por eso Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¡Aleluya! Eso es fe, don del Espíritu. En Hechos capítulo 5, versículo 16, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fe, regalo, don del Espíritu. La fe de Dios plantada en el corazón de los apóstoles, haciendo Dios por medio de esa fe en ellos proezas, prodigios, milagros y maravillas, y la gente iba creyendo, y la gente se iba uniendo, y el evangelio seguía creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Porque el que no cree por la palabra, creerá por los hechos, creerá por los milagros. A su nombre. Digan conmigo: la fe como don del Espíritu es la fe de Dios que es plantada en nosotros. Ahora, en la Biblia encontramos diferentes fuentes de fe. Digan conmigo: fuentes de fe. Por ejemplo, una de ellas es Jesucristo. Jesucristo es nuestra principal fuente de fe. Lo encontramos en Hebreos 12:2. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Al poner mis ojos, mi óptica, mi mirada en Jesús, es una fuente de fe. Y es ahí, amados, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, somos llenos de fe. Somos varones llenos de fe. Usted es una mujer llena de fe, porque Jesús es fuente de fe. ¡Aleluya! En Romanos 10:17 encontramos que la palabra también es una fuente de fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Es importante escuchar palabra. Digan conmigo: es importante escuchar la palabra. No solamente escucharla en la iglesia cuando venimos y el pastor, el predicador nos imparte la palabra. No, escucharla cuando yo la estoy leyendo. Por eso hay que leer la palabra, porque cuando yo la leo, yo la escucho, y la palabra produce en mi corazón fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! En 2 Corintios 4:13 dice que también el Espíritu Santo es una fuente de fe. Si tenemos el Espíritu Santo dentro y sobre nosotros, siempre abundaremos en fe, creceremos siempre en la fe, seremos hombres y mujeres llenos de fe. ¡Aleluya! Pero hay otra fuente de fe que descubrimos en la Biblia, y es el alabar a Dios, el adorar a Dios, también es una fuente de fe. Pablo dice en Romanos 4:20 que Abraham no se debilitó en la fe, sino más bien que se fortaleció glorificando a Dios. Abraham se fortaleció en la fe, alabando y glorificando al Señor. Entonces el adorar, el alabar y el glorificar a Dios es una fuente de fe para nosotros. Alabe a Dios, glorifique a Dios, adore al Señor. ¡Aleluya! Y te fortalecerás en la fe. ¿Cuántos comprenden? Digan amén. Pablo y Silas, allá en Filipos, Hechos 16:25 en adelante, estaban presos en el calabozo de más adentro. Le dieron una paliza y lo metieron ahí dentro. Para los filipenses ese lugar era como un hoyo infernal. Los presos de castigos allí estaban. Ataban sus manos y sus pies. Era un lugar oscuro, aguas sucias, aguas negras pasaban por allí. Y a la medianoche, dice que Pablo y Silas, cuando llegó la medianoche, ellos oraban al Señor y cantaban himnos
Ellos oraban, adoraban, glorificaban, alababan al Señor, y los presos los oían y se fortalecían. Eran fortalecidos, fueron tan fortalecidos que mientras seguían orando y alabando, vino el de repente de Dios en un terremoto de gloria y sacudió el cimiento de la cárcel, y las puertas de todos se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Alabe a Dios, glorifique al Señor, porque eso es una fuente de fe. Nos fortalecemos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, presten atención acá. Permítanme darles brevemente, para que podamos entender un poquito más de la magnitud de la fe, algunas definiciones que aquí tengo referente a la fe. Tengo 5 definiciones y quiero compartirlas con ustedes para que podamos comprender un poco más sobre la fe. Número 1, la fe es una seguridad de corazón que produce acciones. Repítalo conmigo, por favor. Diga: la fe es una seguridad en el corazón que produce acciones. Es por eso que yo no comparto la idea de algunos que dicen tener fe, pero están de brazos cruzados en la iglesia. Dicen tener fe, pero están estancados. La fe no estanca a nadie. La fe es una seguridad en el corazón que provoca en nosotros tomar acciones. Me encanta la historia de la mujer del flujo de sangre. Es un ejemplo de esto. La mujer tenía una seguridad en el corazón que si tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a quedar sana. Yo les pregunto, la seguridad que había en el corazón de ella hizo que se quedara estancada esperando la muerte, o la impulsó a tomar una acción. La impulsó. Ella tenía la seguridad: si yo toco el borde de su manto, yo quedo sana. Si yo logro entre la multitud extender mi mano y poder tocar por lo menos el borde de su manto, yo quedo sana. Y la mujer entonces accionó, tenía la seguridad en el corazón, y esa seguridad produjo en ella acciones. Dijo: yo llego porque llego, y como puedo extiendo mis manos, toco el borde de su manto y quedo sana. Y así lo hizo. Como pudo, llegó. Quizás se arrastraba, no tenía fuerza, 12 años, un sangrado interno, una hemorragia. La sangre es vida, y esta mujer tenía 12 años botando sangre constantemente. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Textualmente la Biblia dice: iba de mal en peor. Imagínense la debilidad que había en esa mujer. Quizás no podía caminar, pero se arrastraba. La gente le criticaba por la condición en la que estaba. La gente le oía porque estaba prácticamente en un estado de impureza, y la gente le corría, y todo lo que ella con su paso tocaba lo hacía impuro. Y la gente le oía, pero como pudo, entre la multitud extendió sus manos, tocó el borde y quedó sana, porque en el corazón había una seguridad que provocó acción, que la impulsó. La fe no estanca a nadie. La fe nos impulsa a tomar decisiones, a tomar acción. ¿Cuántos comprenden? Digan amén. Entonces la fe es una seguridad del corazón que produce acciones. Número 2, la fe es actuar en lo que se cree. Yo actúo en lo que he creído. Actuar en lo que se cree. Cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, en la casa de Jairo llegan unos muchachos. Jesús estaba entrevistando a la mujer del flujo. Llegan de la casa, ya no hay nada que se pueda hacer. Un niño ya murió. Les pide al maestro que se regrese porque ya no hay nada que se pueda hacer. Ya todo está terminado. No tiene pulso, su corazón no palpita. Hemos hecho todos los
análisis, los exámenes, hemos examinado, hemos comprobado, tu niña ya murió. Los que son padres deben imaginarse cómo se sintió Jairo en ese momento. Su única niña, 12 años. Ese era el motor que todos los días lo impulsaba a salir de casa para luchar, trabajar, pero era el mismo motor que lo impulsaba a regresar a casa todos los días. Ese motor que acababa de decir que se había muerto, que ya no había nada que se podía hacer. Jesús mira a Jairo y se da cuenta por lo que Jairo está atravesando. Usando mi imaginación, Jesús se le acerca a Jairo, le pone la mano en el hombro y le dice: Jairo, no tengas miedo, solamente cree y tu niña será salva, tu niña se levantará, solamente cree. Gloria a Dios. En ese momento todo cambió para Jairo. El mundo se le vino encima, pero con inmediatamente. Y Jairo creyó en esa palabra y él actuó en esa palabra, confió. Iba todo el camino confiado. Me imagino a la esposa cuando lo vio: Jairo, la niña murió. Y la esposa quizá toda alborotada junto con los vecinos, pero Jairo estaba tranquilo porque él estaba actuando en lo que había creído. No temeré porque mi niña se levantará. Ahí está la palabra. No temeré porque mi niña será salva. No temeré porque mi niña será salva. Y así fue, porque la fe es actuar en lo que se cree. Por ejemplo, hay personas que ellos creen, escuchan la radio, escuchan los milagros. Ha pasado posiblemente aquí hay personas así. Escucharon la radio, escucharon los milagros, paralíticos caminando, los ciegos testificando que ahora pueden ver. Y ellos creyeron en su corazón: si yo voy a la campaña, Dios a mí me va a sanar. Y entonces ellos actuaron en esa fe y dijeron: hoy temprano me voy para la iglesia, porque llegando a la iglesia Dios me sana. Y con el simple hecho de entrar por esa puerta reciben el milagro, porque actuaron en lo que creyeron. La fe es actuar en lo que he creído. Aleluya. ¿Cuántos comprenden? Digan amén. Pero la fe también es un estilo de vida. Digan conmigo: la fe es un estilo de vida. En Habacuc capítulo 2 versículo 4, la parte final del verso 4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Ahora los que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, en otras palabras, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, ahora tenemos un nuevo estilo de vida. ¿Dónde están los lavados, las lavadas por la sangre de Jesús? Ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Pablo lo replicó en Romanos 1:17. Y Pablo dijo que en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 también Pablo lo replicó y dijo: mas el justo por la fe vivirá. Y en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: ya no andamos por vista, ahora andamos, caminamos, avanzamos por la fe. Es el nuevo estilo de vida de los lavados por la sangre de Jesús. Todos los lavados por la sangre de Jesús ahora viven por la fe, caminan por la fe, conquistan por la fe, compran por la fe, avanzan por la fe. Todo lo hacen por la fe. Aleluya. Digan conmigo: los lavados por la sangre de Jesús viven por fe. Vamos, repítelo: los lavados por la sangre de Jesús ahora viven por fe. Hebreos capítulo 10 versículo 38 y 39. El escritor dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma.
El verso 39 especifica que ya nosotros no somos de los que retrocedemos. O sea, nosotros no somos los de la duda. Ya no pertenecemos al grupito de los dudosos y de los incrédulos, sino que ahora somos del grupo de la fe. Aquellos, amados hermanos, que avanzamos por la fe para preservación del alma. Y todas las bendiciones de Dios, ¿sabe para quiénes son? Para los de la fe. Las bendiciones de Dios no están reservadas para los de la duda ni de los de la incredulidad. Las bendiciones de Dios están reservadas para todos los hombres y mujeres de la fe. Por eso ahora, los lavados por la sangre de Jesús, vivimos por fe. Aleluya. A un lavado por la sangre de Jesús, usted le pregunta: hermana, hermano, ¿y este año vas a comprar tu casa? ¿Y qué usted cree que le va a responder? Por la fe, este año yo compro mi casa. Aleluya. Por ejemplo, usted le pregunta a Cristian Figari: ¿dónde está Cristian Figari? Usted le pregunta a Cristian Figari: ¿y este año te vas a casar? Y él va a decir: por la fe, en este año yo me caso. Amén. Porque ahora vivimos por la fe, compramos por la fe, conquistamos por la fe. Amén. Mi esposa me enamoró por la fe, y por la fe me enamoré de ella también. Amén. Por la fe me dio gallo pinto y me gustó y me enamoró. Y la comida de Nicaragua, hermanos, fue el territorio, fue la preparación, fue la carnada para que con la fe el negro cayera rendido a los pies de ella. Por la fe, todo por la fe. Aleluya. Y combinada con la fe de la suegra también, más potente todavía. Entonces ahora vivimos por fe. Digan conmigo: por fe. Porque la fe es un estilo de vida. ¿Cuántos viven por la fe? Ya no vivimos por vista, ahora vivimos por la fe. Andamos con seguridad, convencidos que en Cristo tenemos victoria, convencidos, seguros, tenemos el conocimiento que en Cristo lo tenemos todo. Amén. La fe también es ponerse de acuerdo con Dios para recibir lo que Él nos quiere dar. Note que esto es importante. La fe es ponerme de acuerdo con Dios para recibir lo que Él me quiere dar. No es como algunos definen la fe: yo tengo fe y Dios tiene que darme todo lo que yo quiero. No. Dios, por medio de la fe, nos permite ponerme de acuerdo con Él, estar alineado con Dios para yo recibir lo que Él a mí me quiere dar. La fe no me permite a mí recibir lo que yo quiero, sino lo que Dios a mí me quiere dar. La fe me da lo que Dios determinó y preparó para mí. Amén. Hay gente que piensa que porque tienen fe, Dios tiene que darle todo lo que ellos pidan. Y estoy pidiendo esto y Dios tiene que dármelo porque yo le estoy pidiendo con fe. No. La fe nos permite recibir lo que Dios nos quiere dar, ponernos de acuerdo con Dios. Porque hay gente que saca versos, amados hermanos, de contexto. Y cuando usted saca un versículo de contexto, usted hace que el versículo diga lo que usted quiere que diga y no lo que Dios dijo. Cuando usted saca un versículo de fuera de contexto, usted hace que el versículo diga lo que usted quiere que diga y no lo que Dios dijo. Y muchos agarran Marcos 11:24, que cuando oremos debemos creer que todo lo que pedimos va a venir a nosotros y vendrá. Sí, Jesús lo dijo. Lo dijo también en Mateo 21:22, que cuando oremos debemos orar creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo, lo que estamos nosotros suplicando en su presencia, y que eso vendrá a nosotros. Pero no olvidemos que en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, Juan dijo: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Él
Dios oye si es conforme a su voluntad. Por eso la fe es ponerme de acuerdo con Dios para recibir lo que Él me quiere dar. Y número 5, la fe es la mano que recibe de Dios su poder, autoridad y habilidad por medio de su gracia. Repítalo conmigo, diga: la fe es la mano que recibe de Dios, número 1, poder, autoridad y habilidad por medio de la gracia. Un favor. Por medio del favor de Dios, la fe nos permite recibir poder, autoridad y habilidad de Dios, capacidad de Dios. Es por eso que hay gente que por más que Dios le quiere dar, no pueden recibir, porque son mancos espirituales. Digan conmigo: mancos espirituales. Y por más que Dios le quiere dar, ellos no pueden recibir, porque la fe es la mano que recibe de Dios poder, autoridad y habilidad. Y al no tener manos espirituales, no pueden recepcionar lo que Dios le quiere dar. Amén. Entonces digan conmigo: la fe es la mano que recibe de Dios poder, autoridad y habilidad, o sea, capacidad de Dios. La fe nos permite recibir en nosotros la capacidad de Dios. Y es ahí donde podemos nosotros servir a Dios de la manera correcta, porque tenemos la capacidad de Dios obtenida, recibida, recepcionada en nosotros por medio de la fe. Amén. Hay algo que se confunde con la fe. Hay gente que confunde la fe con algo conocido como asentimiento mental. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado. Asentimiento mental. Hay gente que confunde la fe con asentimiento mental. El asentimiento mental es un conocimiento mental pasivo. Les pongo un ejemplo. Es decir, yo creo, pero no actúo en lo que creo. En nuestras iglesias hay muchas personas que viven en asentimiento mental y ellos piensan que están viviendo en fe, pero ellos están viviendo en asentimiento mental. Es por eso que escuchamos personas que dicen: yo tengo fe, pero están estancados. Yo tengo fe, pero no surgen, no avanzan, no accionan en lo que han creído, no actúan en lo que han creído, porque ellos viven en un asentimiento mental. Los lavados por la sangre de Jesús no vivimos en asentimiento mental, sino que vivimos en la fe en Cristo Jesús. Por eso surgimos, avanzamos y crecemos cada día más. Aleluya. Hay diferencia entre la fe y el asentimiento mental. Por ejemplo, el asentimiento mental, él no actúa de acuerdo en lo que ha creído, porque es un conocimiento mental pasivo. Sin embargo, la fe nos permite actuar en lo que hemos creído en el Señor. En lo que hemos creído en la palabra, la fe nos permite actuar, avanzar, surgir en lo que hemos creído. A diferencia de los que viven en asentimiento mental, ellos creen, pero ellos no actúan. Hay gente que dice: yo creo que si yo voy a la iglesia, Dios me va a restaurar, Dios me va a sanar, Dios me va a hablar a través de la palabra, pero se quedan en casa viendo novela. Se quedan en casa pendiente al chisme del barrio y no vienen a la iglesia. Creen que viniendo a la iglesia serán bendecidos, pero no vienen a la iglesia, no actúan en lo que dice que creen. Eso es asentimiento mental. ¿Cuántas personas que ellos saben que si ellos se rinden a los pies de Jesús, Él podrá restaurar sus vidas, su hogar, su familia, pero no lo hacen? Creen, pero no actúan en lo que creen.
asentimiento mental. La fe es diferente. La fe nos permite actuar en lo que hemos creído. Yo creo que si me rindo a los pies de Jesús, Él me va a restaurar. Entonces me rindo a Él, entrego mi voluntad a Él y Él me restaura, Él me levanta, Él me sana, Él me da salvación. El asentimiento mental, Él inicia con un entusiasmo, pero se va desanimando con el paso del tiempo. ¿Cuántas personas que llegan a la iglesia en el llamado levantan sus manos y aceptan a Cristo? Están entusiasmadas, emocionadas, pero ponen un pie fuera de la iglesia y empieza el desánimo. Viene la primera lucha, viene la primera tentación y caen rendidos a la tentación. Eso es asentimiento mental. Se emociona y yo conozco personas que ellos han estado emocionadísimos y dicen: este año yo pongo mi negocio propio. Aunque sea caramelo yo vendo, pero este año yo pongo mi negocio propio. Y tienen supuestamente esa seguridad que ese año ponen su negocio propio. Y lo ponen. Y cuando mira que Cristian Figari no va a comprarle ni un caramelo, dice: ¿para qué seguir con esta venta? Mejor lo quito, porque nadie vino a comprarme nada. Es como una hermana en Piura. Ella puso su negocio de venta de pescado. Hermano, ni las moscas iban a fastidiar el pescado, ni las moscas se aparecían por allá. Y la hermana dijo: ¿para qué seguir con el negocio? Mejor lo quito. Ella se emocionó y dijo: este es mi año. Este año me levanto como empresaria. Y puso el negocio. El primer día ni las moscas llegaron. Y por ahí llegó uno que siempre llega a los establecimientos a preguntar el precio y dice: vuelvo, y nunca más se aparece por allá. Y la hermana se desanimó y quitó. Eso se llama sentimiento mental. Empieza con un entusiasmo, con una emoción, pero los días van pasando y va disminuyendo, menguando. La fe no. La fe no es entusiasmo. La fe es firmeza. La fe es seguridad que permanece con el paso de los tiempos. Los días vienen, los años vienen, y la fe sigue firme. La fe sigue firme. A su nombre sea la gloria. El asentimiento mental dice lo siguiente: ojalá y funcione. Todo el que tiene asentimiento mental se expresa de esa manera: ojalá y funcione. Una hermanita le dice: hermana, ore por mi hogar porque mi hogar está al borde de la destrucción. Y la hermana dice: bueno, ¿y qué pasa? No, mi marido tiene otra. Si tiene otra, no busque nada más que hacer. Pero bueno, vamos a orar. Ojalá y Dios haga algo. Ojalá y Dios pueda hacer que funcione. Hermanita, voy a poner un negocio. Ojalá y te vaya bien, porque María puso uno y le fue malísimo. Ojalá y te funcione. Así hablan los que viven en asentimiento mental. Ojalá y Dios haga un milagro. Ojalá y ese hogar se restaure. Ojalá y esos proyectos en la iglesia se concreten. Ojalá y le vaya bien. Así habla el que tiene asentimiento mental. Pero el que tiene fe dice: funcionará. Hermanita, aunque tu matrimonio está al borde de la destrucción, vamos a orar, porque Dios tiene el poder de restaurarlo. Las cosas van a funcionar. Ese negocio va a funcionar. Esos proyectos se van a concretar. Vamos con fe. Vamos a avanzar. Las cosas van a